Hermanos, ¿ustedes creen que existen objetos que si los ponemos dentro de nuestra casa pueden atraer cosas malas, pueden atraer espíritus malignos, pueden abrir una brecha en el mundo espiritual para que el mal entre en su hogar? Miren, acabo de ver un video aquí del pastor Antonio Jr. que fue a visitar la casa de una pareja, fue a hacer una oración por ellos, pero dentro de la casa Dios le reveló algo profundo y escondido, y eso fue revelador. Incluso la hermana que pidió oración por esa pareja se sorprendió porque era una mujer de oración. Miren, hermanos, necesito decirles algo. Hay muchos hogares, incluso de cristianos, con personas que oran, pero que tienen algo dentro que está atrayendo cosas malas. Saben, muchas veces nuestra vida no prospera, muchas veces parece que falta que algo bueno suceda. Es como si estuvieras a punto de alcanzar algo nuevo, algo bueno, pero parece que algo te jala el tapete. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con ciertos objetos y voy a traer una enseñanza valiosa aquí en este video. Por eso les pido que se queden hasta el final, porque también voy a contar un testimonio muy rápido antes de que veamos este video. Incluso me acuerdo que cuando me mudé de casa, habíamos construido una casa, mi esposa y yo, y en los primeros días parecía que había algo malo en el ambiente, ¿saben? Parecía que el aire estaba pesado. Y entonces, hermanos, llamamos a algunas personas para que oraran con nosotros, y de repente una hermana dijo lo siguiente: mira, ahí en el pasillo estoy viendo algo muy pesado, una sombra, un espíritu maligno. Y entonces, hermanos, llegamos a la conclusión de que era un lugar por donde pasaba mucha gente que participó en esa obra, ¿saben? No vimos ningún objeto específico, pero era el ambiente ahí el que estaba pesado, porque llegamos a la conclusión de que tal vez alguien haya tenido envidia, ¿saben? Esas cosas que crees que no te afectan, Ahí, hermanos, qué pesado, no podía ver nada. Podía, hermanos. Fue solo que empezamos a reprender todo pensamiento negativo que se levantó en contra, toda palabra negativa que fue lanzada contra nuestra familia, y empezamos a reprender esas cosas. Y a partir de ahí, el ambiente se limpió, ¿saben? Hermanos, les voy a mostrar que esto realmente está en la Biblia. Esto no es algo que sea solamente místico, sino que está fundamentado en la palabra, ¿de acuerdo? Y aquí les voy a contar el testimonio que les mencioné. Antes de que yo me convirtiera, cuando me convertí, tenía 18 años, y antes de eso, me gustaba mucho dibujar y también me gustaba pintar cuadros. Yo pintaba, claro, paisajes, flores, bosques, pero también me gustaba pintar cosas místicas, demonios, vampiros, pintaba gnomos, brujos, hermanos, y yo. Algunos de esos cuadros los enmarqué y los puse dentro de la casa. Pero luego pasaron 2 años y recuerdo que llegó la época del carnaval y pensé así: no voy a salir en carnaval porque ahora soy cristiano, me voy a quedar aquí en casa. Pero mi familia se fue de viaje a otro lugar, a otra ciudad, la ciudad de mis abuelos, y yo me iba a quedar solo en casa. Pero hermanos, hice una oración y dije: Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quieres que vaya para allá o quieres que me quede aquí en casa? Y pocos minutos después, un hermano de la iglesia me invitó a ir a un retiro espiritual y decidí ir a ese retiro en el último momento. Ustedes no saben lo que pasó. Hermanos, en esos días de carnaval, entraron unos delincuentes a mi casa, ladrones, y causaron un desastre. Fue terrible, fue muy triste ver toda esa escena. Destruyeron todo, hermanos, porque tuvieron días ahí para hacer su desorden, robaron muchas cosas. Resumiendo, ¿saben lo que hicieron? Ellos rompieron esos cuadros míos que estaban en la pared y los rasgaron. Y cuando regresé del campamento evangélico y fui a la casa, vi esos cuadros rotos. En ese momento fue como si Dios hablara conmigo y dijera: mira, te estoy dando liberación, no era conveniente que dejaras esos cuadros dentro de la casa. Pero hermanos, de todos esos cuadros que tenía en la casa, uno se quedó atrás, y ese cuadro, si no me equivoco, era de vampiro, y pensé: este lo voy a guardar, de este no me deshago, ¿saben? Y entonces, hermanos, lo dejé en la casa, y nosotros remodelamos toda la casa y todo, pero pasó el tiempo y un día estaba leyendo un libro llamado El hombre del cielo, que es del hermano Jung. Jung es un libro maravilloso, hermanos, de un chino que fue perseguido y Dios hizo cosas grandiosas a través de él. Mientras estaba leyendo ese libro, sentí muy fuerte en mi corazón pedir perdón por todos mis pecados.
y también por alguna cosa del pasado que tal vez yo estuviera guardando en mi vida y que eso estaba impidiendo las bendiciones de Dios. Hermanos, me acordé de ese cuadro y entonces pensé, voy a tener que deshacerme de ese cuadro. Me gustó mucho, me costó trabajo pintarlo, pero tomé ese cuadro, simplemente lo tiré a la basura, lo rompí y lo tiré a la basura. Hermanos, al día siguiente, en el desayuno, mi hermana comentó, oigan, ¿no había un cuadro ahí en el pasillo? Y yo dije, sí, lo que pasa es que rompí ese cuadro y lo tiré a la basura. Y ella dijo, gracias a Dios. Yo le pregunté, ¿por qué? Ella dijo, gracias a Dios porque ayer pasé por el pasillo y cuando miré el cuadro sentí algo tan malo, una sensación tan fea en el momento en que lo vi y ahora estoy muy feliz de saber que ese cuadro ya no está ahí. ¿Saben, hermanos? En ese momento entendí que realmente los objetos pueden atraer el mal. Y cuando digo mal, me refiero a demonios, a espíritus malignos, ¿entienden? Eso puede abrir un portal espiritual. Por eso voy a poner aquí ahora el video. Y al final también te voy a contar otro testimonio, porque gracias a Dios tengo muchos testimonios y este testimonio que te voy a contar al final te va a impresionar. Y tiene todo que ver con este hombre aquí, pero vamos a ver ahora. Pon mucha atención, mira nada más. Fui a una casa para orar por una familia hace muchos años. Y cuando entré a la casa, lo primero que vi, ya la barda era bajita, así, una barda muy bajita de verdad. Yo mido 1,79 m, 1,80 m, entonces la barda debía tener 1,70 m, 1,70 m y algo, quedaba por debajo de mi cabeza, así que podía ver. Cuando llegué cerca de la casa de la persona, pon atención, cuando llegué vi como si una persona, en mi cabeza era una persona que había entrado. Yo dije, híjole, alguien se apenó, alguien está ahí y entró, pero luego la persona abrió el portón y entramos. Y era una pareja de señores como de 60 y tantos años, así. Entonces yo dije, solo están ustedes aquí, solo están ustedes aquí. Sí, Pastor Antonio Jr., solo estamos nosotros. Dije, solo ustedes así, pero ¿quién estaba en la puerta aquí y entró? Ella lo miró así, él la miró, pues nadie, solo estamos nosotros dos aquí, estábamos en la cocina. Entonces yo, ok. Entonces yo dije, vamos a orar para empezar, vamos. Entonces tomé su mano, vamos a hacerlo aquí. Estaba conmigo el pastor, Señor Dios y Padre, te agradecemos, consagramos esta casa a ti, entramos aquí en el nombre de Jesús, en la autoridad del nombre de Jesús. Esa oración protocolaria, ¿no? Pero que tiene que hacerse para que justamente tu entrada ahí sea anunciada, ¿ok? Pon a tus ángeles aquí con nosotros, que el Espíritu Santo venga a orientarnos, abre nuestras mentes, nuestros ojos. Y entonces dije así, Señor, todo lo que está oculto a los ojos humanos, te pido que me lo reveles ahora y que mis ojos estén, sí, con termitas también, que todos mis ojos estén totalmente abiertos. No quiero ser omitido en nada. Espíritu Santo, te doy permiso para que hagas que mis ojos funcionen en el mundo espiritual. Hice una oración más o menos así. Y empezamos a orar. Cuando hice eso, estábamos así. Hay un pasillo. En ese pasillo hay un cuarto para acá, la cocina para acá y enfrente el baño. ¿Ok? Imagina así, eso. Un pasillo de 1,5 m, una casa, ¿no? 1,5 m, 1,70 m. Está la sala, se estrecha hacia el pasillo. Para acá está la cocina, para acá el cuarto y aquí está el baño de visitas, el lavabo. Cuando fui hacia el baño, vi pasando hacia el cuarto y pregunté, ¿de quién es ese cuarto? Ese cuarto es de mi hijo, pero él solo viene una vez al mes. ¿Es de tu hijo? Sí. ¿Puedo ir allá a orar? Sí puedes. Cuando llego al cuarto, pon atención, cuando estoy en el cuarto, ahí está la criatura. ¿Qué hizo? Pasó por el baño, claro, ¿verdad? Porque él, salió del cuarto, pasó por el baño y fue a la cocina. Oré sellando ese lugar, pasé por el baño sellando ese lugar. Dije, vamos a la cocina y ellos se quedaron mirando así. El pastor, dije, ¿qué pasó, pastor? Dije, vamos a la cocina ahora. Mire, hermanos. Ahí en la cocina, en el nombre de Jesús, yo prohíbo ahora todo espíritu maligno. Al contrario, ahí, de la cocina se fue al patio trasero. ¿Qué había en el patio trasero? Un perro. ¿Qué pasó? Guabababa, cállate Rex, no sé si era Rex de verdad, cállate Rex, cállate, y Rex, guabababa, y él en su casita así, guabababa, mirando al horizonte así, mira, ¿y qué pasaba? En su muro así, había un árbol de guayaba, si no era guayaba, era granada, guayaba, granada, ¿y qué pasa? El animal estaba ahí de pie,
y el perro guababababa. Entonces me detuve y dije así: si ella puede darme un poco de agua, ustedes pueden, vayan a tomar. Si ella tiene café, lo acepto. Entonces llamé al pastor, le dije así: pastor, ahí en ese árbol de guayaba, ahí el espíritu está ahí. Él dijo: ¿de verdad? Mira cómo está el perro. El perro nos miraba así, guababababa, guababababa. Entonces nosotros guababababa, luego se voltea, guababababa. Dije: él está ahí. Mira, los animales lo sienten, ¿verdad? Hermanos, entonces agarré el aceite, fui a ungir en la cocina, fui a ungir los umbrales, ya di la vuelta a la casa. La casa no era geminada, era una casa, ¿verdad? Que tenía espacio, 1 metro para cada lado. Empecé a orar en eso, gente. Entonces dije: mira, hermana, déjame explicarles aquí. Dije así: mira, no sé cómo está tu hijo, no sé qué está pasando con tu hijo, pero voy a orar aquí ahora para saber qué está ocurriendo. ¿Por qué? Hay espíritu. Les expliqué: miren, lo que vi entrando en su casa era un demonio. Ella dijo: ay, pastor, pero nosotros aquí oramos, aquí cerramos las brechas. ¿Por qué fue? No, mi hermana, calma, querida hermana, calma, mi hermana. No estoy diciendo que la hermana y el hermano, por favor, es como la hermana dijo. Ella estaba sintiendo la opresión, sentía como si una sombra pasara. El hermano también a veces se sentía mal. Entonces fuimos allá para entender eso y le expliqué a ella, le dije así: sé que no tiene que ver con ustedes, tiene que ver con el cuarto. El primer lugar donde quiso refugiarse fue el cuarto de su hijo, que no vive aquí con ustedes de forma habitual. Y él está allá afuera ahora. Entonces ella dijo: pues sácalo de aquí, quítalo de aquí. Yo le dije: mira, el problema no es sacarlo de aquí, hay algo aquí que lo mantiene aquí. Pero fui a hablar con Dios y Dios dijo que ustedes van a orar, que ustedes van a pedir y que Dios les va a mostrar lo que hay en su casa y que hace que este demonio esté aquí. Entonces oramos. Yo dije: no va a entrar en tu casa, puedes estar seguro de que aquí dentro del hogar no va a entrar, se va a quedar restringido al territorio externo. Fuimos a la puerta, hicimos todo, oramos por el perro, oramos por el dog para que él tampoco fuera afectado, ¿ok? Pasaron 5 días, entonces me encontré con la hermana, eso fue un lunes, un martes, un miércoles, sí, un martes, hermano. Llegó el domingo, ella en la mañana: pastor Antonio Jr., pastor, necesito hablar con usted, por el amor de Dios, no haga nada sin hablar con nosotros. Ella es un poco inquieta, una hermanita bajita así, pero muy inquieta, pero muy buena gente. Pastor Antonio Jr., necesito hablar contigo, por favor, mire, Pastor Antonio Jr., le voy a decir lo que pasó. Usted se fue y yo me quedé ahí en casa. Yo dije: vaya, no lo acepto, ¿cómo puede ser mi hijo? Barara. Y entonces, ¿qué pasa? Ella dijo que oró, habló: Señor, caray, lo que está oculto, lo que mi hijo está haciendo allá afuera, lo que está pasando, esto, aquello, lo otro. De repente ella dijo: revela, Dios, muestra lo que está pasando, qué hay, qué está, y se fue a dormir. Al día siguiente ella dijo que estaba barriendo la casa, arreglando la casa, para resumir, y algo llamó su atención. En el cuarto del hijo, él tenía una pequeña estantería así, ¿verdad? Una estanterita de libros. El muchacho, un chico estudioso, estaba yendo, creo que estaba en la capital, sí, estaba en la universidad trabajando, y ella fue y miró así y vio un libro. Dice que vio que había varios libros, y yo también, voy a ser sincero, estuve dentro del cuarto y no me quedé tan enfocado en el demonio, en esa sombra yendo de un lado a otro, que no me fijé en la biblioteca del chico, del muchacho. Y ella dice que sus ojos se fijaron en el libro. Mira, hermano, San Cipriano. Libro de San Cipriano. Pon atención. Él lo pidió prestado a un amigo y el amigo le dijo: oye, lee este libro, te va a gustar, no tiene nada que ver, bla, bla, bla. Y él trajo el libro de San Cipriano y lo dejó en la casa. ¿Entendiste? Ella dijo que lo tomó, le llamó y le dijo: fulano, ¿qué libro es este? ¿Qué libro es este? ¿Qué tipo? Solo tiene brujería, solo tiene invocación del mal. Ella abrió el libro y dijo: Dios mío, misericordia. Y el libro estaba en su cuarto, el libro de San Cipriano estaba ahí en su cuarto. En resumen, solo para que lo entiendas, la casa te muestra detalles. La infiltración, la electricidad, la variación de los animales, las plantas. Quien tiene muchas plantas, las plantas, ellas sufren. La planta es un ser biológico muy frágil. La planta no te protege. Pon atención, quien tiene muchas plantas tiene señales de alerta, no tiene protectores. Quien nos protege es el nombre de Jesús. La sangre de Jesús, el Espíritu Santo, esos nos protegen, ¿ok? Pero las plantas son indicios de energía espiritual.
Cuando tienes una plantita que está saludable, está contigo, y de repente una persona va a tu casa, algo empieza a pasar contigo y las plantas empiezan a marchitarse y morir. En el mismo ambiente, sin cambio de temperatura, no hay más sol, no hay más lluvia, no hay menos de esto, menos agua. La cuidas de la misma manera, la tratas igual, o sea, recibe la misma cantidad de sol, recibe lo mismo. Y empieza a marchitarse o a tener un comportamiento diferente. Hermano, puedes estar seguro de que las plantas te están avisando con su propia vida, ellas te avisan. Música. Miren, hermanos, aquí vimos ese testimonio, y que en este caso fue el libro de San Cipriano, un libro de brujería, y el muchacho probablemente no lo sabía. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que recibimos. ¿Saben? A veces nos regalan cosas, incluso comida. Hermanos, ya he escuchado cada historia, ¿saben? La muchacha fue a regalar un pastel y la hermana no oró, ¿saben? Solo necesitamos orar. Lo que quiero decir es lo siguiente: no necesitamos obsesionarnos. ¿Está bien? Ay, ahora todo está maldito. Sí, no voy a tomar Coca-Cola porque es de la tienda a lo diablo, ¿verdad? Si inviertes el nombre, Coca-Cola. Hermanos, cuando me convertí había mucho de eso, ¿verdad? Mensajes subliminales, y empecé a obsesionarme en esa época, ¿saben? Porque todo era del diablo. Había un jabón que me gustaba mucho y me dijeron: mira, no lo uses porque el dueño de esa empresa es satanista. Hermanos, si queremos saber el origen de todo, vamos a ver que hay muchas cosas que no vienen de Dios. Pero simplemente tenemos que confiar en el Señor. Si necesitamos orar, eso es muy importante, porque cuando oras, Dios te lo revela. A veces hay algo que crees que no tiene nada de malo, nada importante, pero eso sí puede estar trayendo cosas malas a tu casa, a tu vida, ¿sabes? A veces una pulserita que no está alineada con lo que dice la Biblia, a veces un objeto pequeñito, ¿sabes? A veces un llaverito. Hermanos, hay muchos amuletos que pensamos que no tienen nada de malo, que son bonitos. Pero eso, hermanos, es una idolatría, porque estás confiando en que eso te va a traer protección. Hermanos, hay muchas cosas que son idolatría. Claro que principalmente la idolatría hoy está en nuestro corazón. Hoy no vas a ver imágenes talladas dirigidas a dioses. No vas a ver una imagen tallada del dios Mamón, el dios del dinero. Pero el dinero puede estar en tu corazón, ¿entiendes? Entonces no es solamente una imagen de santo, de imagen, una entidad, no es solo una imagen, eso también, porque Dios dijo: no hagas imagen tallada, de nada. En este mundo, debajo de la tierra, ni arriba en el cielo, está en los mandamientos de Dios, ¿cierto? Entonces, pero al mismo tiempo, la idolatría puede estar en tu corazón. Lo que quiero decir es lo siguiente, ya que el video de hoy es sobre objetos malditos. En ese caso fue un libro, en mi caso que te conté, fue un cuadro que pinté. Hermanos, el Espíritu Santo nos va a dar discernimiento. Y hay algo muy importante que quiero decirte. Tal vez estás dentro de un hogar, de una casa, donde eres el único cristiano convertido. Eres el único que ahora tiene la iluminación del Espíritu Santo, conoces la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Respeta la creencia de las demás personas. Respeta aquello en lo que las demás personas creen. ¿Saben por qué, hermanos? Un día me puse tan triste. Se me acercó una persona y me dijo lo siguiente: pastor, no vas a creerlo, conseguí lo que quería. Le pregunté: ¿qué pasó, hermano? ¿Qué sucedió? Y él me dijo: es lo siguiente, mi mamá tenía una imagen bien grande de un santo en la casa. Y a mí no me gustaba para nada, ¿sabe? Y pastor, yo le decía a mi mamá todo el tiempo y ella tenía su creencia. ¿Y sabe lo que hice, pastor? La empujé sin querer y se cayó al suelo y se rompió. Gracias a Dios, pastor. Hermanos, eso me entristeció tanto porque le dije: hermano, de cualquier manera pecaste. Fuiste en contra de la palabra de Dios, que dice que debemos amar a las personas. Debemos simplemente predicar el Evangelio, pero quien convence es el Espíritu Santo. Actuaste por la fuerza de tu propio brazo. Y la Biblia dice: no es por fuerza, no es por violencia, sino es por mi espíritu, dice el Señor. Saben, hermanos, entonces, en primer lugar, no se olviden de esto, respeten a las personas. Aprendan a convivir, no solo en su burbuja cristiana, evangélica, sino también convivan con otras personas. No tienes que estar de acuerdo con ellas, pero tienes que tener mucho discernimiento, respeto, aprender a convivir en sociedad, ¿de acuerdo? Hay personas que ya no participan en comidas familiares, también pierden momentos valiosos en familia, simplemente porque no están de acuerdo con ellos. Hermanos, tenemos que dar buen testimonio, ¿de acuerdo? Necesitamos dar buen testimonio.
Pero volviendo aquí a hablar de objetos, la Biblia dice en Hechos, capítulo 19, versículo 19, mira lo que está escrito. Muchos de los que practicaban magia reunieron todos sus libros y los quemaron públicamente. Y calculando el valor de esas obras, se encontró que era cerca de 50,000 denarios, hermanos. Era mucho dinero, y esa gente decidió quemarlos. Sabes, muchas veces nos apegamos a bienes materiales y bíblicos. La gente piensa, vaya, esto costó tan caro, y entonces te olvidas de que, en realidad, tu comunión con Dios vale mucho más. ¿Amén? Bueno, claro que eso no es lo que va a impedir tu salvación. No. La única cosa que te impide ser salvo es no arrepentirte de tus pecados, no creer en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Es la única cosa. Pero, hermanos, hay cosas, pecados que realmente bloquean nuestra vida. Sabemos del ejemplo del Antiguo Testamento, en que un hombre decidió guardar algunas cosas de los enemigos, que eran los despojos de guerra. Y Dios había hablado a través de Josué, miren, vamos a entrar en ese lugar, vamos a vencer a ese pueblo, pero ustedes no van a tocar nada. Nada de lo que es de ellos van a guardar para ustedes, porque están consagrados a demonios. Hermanos, ese hombre decidió guardar algunas piezas de metal, una capa. ¿Y saben lo que pasó? Cuando Israel fue a enfrentar las siguientes batallas, empezaron a perder batallas, hasta que Dios le reveló a Josué que alguien estaba escondiendo algo, y Dios reveló que era una familia. Hermanos, y esa familia fue asesinada. ¿Sabes? Muchas veces empezamos a perder batallas y no sabemos, pero a veces estamos guardando cosas del pasado que ya no convienen. ¿Está bien? A mí me gustaba mucho escuchar, por ejemplo, rock and roll, rock pesado, de verdad, antes de convertirme. Y esos CDs que en mi época eran CDs, ¿no? ¿Recuerdas el CD? Esos CDs de rock que yo había comprado eran muy caros. Mira, para la época, wow, eran CDs importados. Cuando me convertí pensé, ay, voy a tener que dejar esos CDs, no voy a poder quedarme con ellos, porque ya no van conmigo, ya no forman parte de mí. Hermanos, reuní todos esos CDs, agarré unas ropas, camisetas de rock que tenía. También agarré todos los gnomos que tenía dentro de mi armario. Tenía un altar dentro de mi armario. Hermanos, con vela, incienso, tenía una calavera de yeso. Sí, todos esos objetos que tenía, los guardé todos, hermanos, en una caja. ¿Y saben lo que pasó? Llamé a un amigo mío y fuimos a orar y empezamos a romper esas cosas. Y no lo van a creer, hermanos, dentro de algunos de esos gnomos, hadas, brujos que yo tenía, dentro de ellos había cosas extrañas, hermanos. Había arena, había pedazos de papel. Sí, sé que tal vez no tenga nada de especial, pero, hermanos, empecé a sentir una alegría de saber que estaba rompiendo con las cosas del pasado, porque la Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, empecé a saltar de alegría y ¿saben lo que pasó? Esos hermanos que estaban orando conmigo no nos conocíamos bien. Ellos pensaron que me había poseído un demonio porque no dejaba de saltar y empezaron a reprender. Y les dije, gente, dejen eso. Estoy lleno del Espíritu Santo. Estoy muy feliz de haber roto con mi pasado. Hermanos, lo que quiero decirles es lo siguiente. Vale la pena renunciar a cualquier cosa que sea, pero primero, respeten la creencia de los demás. Segundo, tengan el discernimiento del Espíritu Santo. Esta pareja aquí, después de 5 días, Dios le mostró a esa madre, es como si Dios le señalara ese libro en la estantería. ¿Entienden? Dios puede señalártelo a ti también. Él puede usar a alguien dentro de tu casa para darte un toque. Mira, eso de ahí no está bien. No conviene tenerlo más aquí en casa, ¿sabes? Entonces, solo para que terminemos, hermanos, último testimonio, porque en esta pareja aquí ellos dijeron, él dijo algo interesante. El pastor dijo lo siguiente, mira, Dios me mostró que quienes van a descubrir cuál es ese objeto, lo que está atrayendo ese espíritu maligno, son ustedes. Hermanos, entonces Dios le reveló a esa mujer, ¿cierto? Recuerdo que un día una mujer me llamó desesperada, pastor, venga a mi casa, ore por mi esposo, porque tiene un espíritu malo, está endemoniado. Hermanos, fui a esa casa, y cuando llegué me impresioné al ver, porque ese muchacho era un hombre grande, pero al mismo tiempo estaba aterrorizado. Hermanos, sus ojos estaban muy abiertos, él estaba viendo algo que ninguno de nosotros veía, solo él lo veía, veía un demonio detrás del armario.
Hermanos, y él estaba aterrorizado con todo eso, y en ese momento empezamos a reprender y empezamos a expulsar, pero ese demonio no salía de ese armario, hermanos. Y él estaba muerto de miedo, hermanos, tendrían que haberlo visto. Un tipo muy grande, pero estaba aterrorizado, y trataba de esconderse así, detrás de la cama, y se quedaba mirando y decía: mira, ahí está, se está riendo de mí, expulsa eso. Hermanos, y después de como media hora, una hora, no podíamos expulsarlo, hasta que oré y el Espíritu Santo me habló. No van a ser ustedes quienes lo expulsen, Él va a expulsar ese mal de su vida, tiene que venir de Él. Hermanos, entonces le dije: mira, Dios me reveló lo siguiente, ese bicho ahí no va a salir, eres tú quien tiene que expulsarlo. Hermanos, en ese momento yo lo fui guiando y él dijo: en el nombre de Jesús, sal de mi casa ahora. En el nombre de Jesús te reprendo, en el nombre de Jesús, hermanos. Hermanos, en ese momento aprendí una gran lección. ¿Saben? Muchas veces pensamos que son los demás los que tienen que venir a nuestra casa a orar, que son los demás los que tienen que orar por nosotros. Pero hermanos, Dios ya nos dio autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Y hay ciertas cosas en las que somos nosotros los que necesitamos tomar la decisión. En ese momento en que ese hombre expulsó al demonio, el demonio se fue. Y no solo eso, Dios le dio una instrucción para que tirara las drogas que tenía escondidas en su casa. Porque él estaba metido con drogas, eso abrió una puerta para el enemigo, abrió una brecha y él mismo tuvo que tirar todo en el inodoro, tuvo que renunciar a todo eso. Hermanos, hay cosas que nosotros mismos vamos a tener que resolver. Dios nos dio autoridad en el nombre de Jesús, amén. Ya conté aquí mi testimonio. Yo tenía 8 aretes, hermanos, todos eran piercings. En ese tiempo era muy caro ponerse piercings y Dios habló conmigo. Dios me fue mostrando, hermanos. Entonces lo que hice fue agarrar todo, me costó caro, para mí fue caro, tiré todo al inodoro y le jalé. Tal vez para ti te cueste algo, pero hermanos, eso tiene valor delante de Dios. Entonces renuncia, haz lo que sea necesario y no te olvides de compartir este mensaje, porque mucha gente necesita escuchar esto. Sí, existen objetos que atraen maldición, atraen las fuerzas ocultas del enemigo, tal vez algún libro, tal vez algún objeto. No importa, el Espíritu Santo te lo va a revelar, ¿de acuerdo? Eres tú quien va a tener que renunciar a eso y haz todo con sabiduría, con discernimiento y con respeto a las demás personas. Y cree que Dios te va a dar la victoria y de ahí en adelante todo va a mejorar. Solo vas a crecer espiritualmente, ¿de acuerdo? Dios te bendiga, un gran abrazo, quédate en la paz del Señor.